Bendiciones para todos. Qué rico poder volver a encontrarnos a través de este medio para bendecirles, para predicar la palabra, para llevar un mensaje a los grupos de vida que hoy se están convirtiendo, como lo dijo la pastora en alguna ocasión, en grupos de vida, en grupos familiares. Bueno, Dios que nos permite llegar allí con el único propósito de bendecirles, con el único propósito de llevar una palabra poderosa de parte del Señor para cada uno de los miembros de su casa, de su vida, y bendecirles de manera especial. Bueno, y estamos aquí una vez más preparados con la palabra del Señor, preparados ahí con su cuaderno de notas y aprovechando pues que estamos en este tiempo de Semana Santa, entonces vamos a dar un tema de estos días, amén. Entonces, para que usted esté pendiente ahí de anotar y de estar muy pilas preguntando el libro que vamos a abrir de la Biblia, a qué estructura pertenece y a qué testamento, si al Nuevo o al Antiguo. Muy preparados ahí todos en casa en este tiempo de grupo bíblico en familia. Vamos a ir a la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 7 hacia adelante. El tema que vamos a tratar de Lucas es el tema que estamos trabajando esta semana a nivel mundial, que es el tema de la Semana Santa, que es el tema del sacrificio de Jesús en la cruz. Y esto se lleva a cabo en una fiesta que se hace en el pueblo judío y es la fiesta de la Pascua. Entonces vamos a hablar de eso, de la última Pascua que el Señor celebró aquí en la tierra. Todo está coordinado en los tiempos del Señor. No hay nada que lo tome por sorpresa, no hay nada que no esté planificado. La Biblia lo dice, desde antes de la fundación del mundo, con Jesús. Entonces, lo que vamos a ver hoy estaba profetizado, lo que vamos a ver hoy es la última Pascua que el Señor Jesús celebra aquí en la tierra. Los evangelios la narran, pero nos queremos enfocar en Lucas, que es bien amplio, el médico, al hablar de esto. Lucas 22:7 dice de la siguiente manera. Vamos a ir a la palabra. Lucas 22:7 dice la palabra del Señor. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Hay una promesa establecida, dada por el Señor. Esta Pascua que el Señor está celebrando, esta fiesta de la Pascua, tiene una connotación muy fuerte desde el Antiguo Testamento. Entonces, para ir entrando en materia, Jesús celebra esta Pascua con sus discípulos la noche que fue entregado. Se conoce también como la famosa Última Cena, la Última Cena de Jesús. En la Pascua también se le denomina fiesta de los panes sin levadura. De esa manera la conoce el pueblo judío, como la fiesta de los panes sin levadura. La conocemos hoy nosotros como la Pascua. La celebración de esta fiesta nos da a nosotros la gran bendición de que allí es entregado Jesús para morir en la cruz por nosotros. Entonces, ubiquémonos qué nos enseña la palabra en sí acerca de la Pascua. Esta fiesta era celebrada en memoria de. ¿Desde cuándo aparece esta fiesta celebrándose en el pueblo judío? ¿Por qué el pueblo judío celebra esta fiesta? ¿Qué connotación tenía para el pueblo judío celebrar este acontecimiento de la Pascua? ¿Qué recordaban ellos con esto? ¿De dónde nace? ¿Por qué aparece esta fiesta de la Pascua? Todo eso vamos a intentar comprenderlo a través del estudio de la palabra. Entonces, arranquemos desde ahí. ¿Qué conmemoraba la fiesta del pueblo judío llamada la Pascua? Esta fiesta era celebrada en memoria de que aquella noche en Egipto, pastor, sí, cuando Dios mandó su juicio sobre Faraón,
estaban enviando lo de las plagas, Dios enviando eso porque como no había querido dejar salir a su pueblo para rendirle culto, como él le había ordenado, le había dicho a Moisés que fuera y le dijera a Faraón eso, como no quiso, entonces vinieron las plagas, ya hemos hablado de eso. Esta noche recuerda cuando su juicio llegó sobre Faraón, tocándole lo que él amaba muchísimo, matando todos los primogénitos de Egipto y dando la liberación al pueblo de Israel. O sea, ese momento fue el que ya tocó esa fibra del corazón de Faraón y dijo que se vayan a celebrarle culto a su Dios, que lo hagan. Ahí se está recordando este episodio importantísimo. La muerte de los primogénitos, la última plaga que tocó al pueblo de Israel, como la pastora lo está diciendo, es donde es el acontecimiento más fuerte para el pueblo judío, donde él decide literalmente el pueblo de Israel tiene que salir de acá. Lo sacó porque sencillamente había una muerte en cada hogar cristiano. Más bien, en cada hogar de los egipcios. De los egipcios, en cada hogar cristiano no. En cada hogar de los egipcios hay una muerte. ¿Por qué? Porque sencillamente el espíritu de la muerte tocó los hogares de cada familia, y no me canso de imaginar el hogar de los egipcios, los muertos que hay. Imaginémoslo. En la familia normal hay un hijo mayor. Ese hijo mayor se murió, pero supongamos que ese hijo mayor ya tiene la suficiente edad para haberse casado y tener su propio hogar y sus propios hijos. El hijo mayor ya tiene su hogar, en su hogar también hay un muerto. Entonces, en todos los hogares de los egipcios pudiéramos encontrar 2 o 3 muertos. Sí. En todos los hogares, como mínimo, hay un muerto por toda una nación. Entonces, la cantidad de muertos que hay es impresionante debido a que el faraón no ha querido soltar al pueblo de Israel. Entonces, y en ese medio de ese pueblo de los egipcios está el pueblo de Israel, que lleva más de 400 años allí, y están en un lugar que todos conocemos en la palabra que llama Gosén. En el territorio de Egipto hay un lugar donde Faraón le asignó a José y su familia, 70 entraron, y allí en Gosén dejaron al pueblo de Israel. Ahí todavía está habitando ese pueblo, y en ese pueblo está aconteciendo algo espectacular. Mientras en cada familia de los egipcios hay un muerto, ¿sí? Por causa de la muerte de los primogénitos, la plaga que vino sobre el pueblo de los egipcios, mueren todos los primogénitos. ¿Y qué está sucediendo en el pueblo de Israel? Allí en Gosén, dice el texto, del cordero, esa fiesta, esa Pascua, nos recuerda a nosotros el cordero provisto por Dios. Amén. Recordemos de ese cordero. Dios puso a su pueblo bajo la protección de la sangre del cordero que murió en lugar de Israel. Entonces la orden de Dios que viene a través de Moisés y Aarón para el pueblo de Israel es: en sus hogares se van a quedar todo el mundo esta noche en su casa, y todo el mundo va a colocar en el marco de la puerta de su casa, la van a pintar con la sangre de un cordero que van a sacrificar, y con esa sangre la van a tomar y van a pintar la entrada de la puerta, el dintel se llama. Lo van a colocar, lo van a pintar, ¿para qué? Para que el espíritu de muerte venga y mira esa sangre del cordero y no puede entrar. Es decir, se está deteniendo el espíritu de muerte al pueblo de Israel por causa de la sangre de este cordero. Eso está celebrando la cultura judía, sí, hasta los tiempos de Jesús, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos recuerda la fiesta? Primero, que fue una noche totalmente fuerte para el pueblo de los egipcios, sí, pero también que fue una noche de victoria para el pueblo de Israel. ¿A través de qué? De la sangre de ese cordero. Esa sangre de ese cordero, el evangelista Juan nos muestra en el capítulo 1, versículo 29, y lo expresa de la siguiente manera. Dice San Juan capítulo 1 versículo 29. Recordemos, San Juan, ubicado en el Nuevo Testamento, hace parte de los evangelios. Dice así 1:29 de San Juan: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, proféticamente hablando, identificó a Jesús como el Cordero de Dios. Para nosotros hoy, de pronto no es tan fuerte la palabra el Cordero de Dios, o lo tenemos simplemente con un significado, ¿sí? El Cordero de Dios, aquel que murió por nosotros. Pero para el pueblo judío, el Cordero pascual era un animalito que se organizaba con un año de anterioridad, de pronto mucho más, para una fiesta especial, un día especial, que era el encargado de morir en lugar mío.
era el encargado de morir. Mis pecados tienen que llevarme a la muerte, pero el Cordero va a morir en reemplazo mío. Eso era el Cordero para el pueblo de Israel. Cuando Juan mira a Jesús, dice, este es el Cordero de Dios. O sea, lo identifica proféticamente como el hombre que rescataría o levantaría a la raza humana del lugar donde Satanás lo tenía por causa del pecado. Entonces, esta fiesta se celebra en memoria de ¿qué? De lo que sucedió en Egipto, de la liberación por la sangre del Cordero para los judíos, pero también de la salida de Egipto, de una tierra de esclavitud. Eso celebran los judíos cuando están celebrando la noche o el día de la Pascua, Aunque para los de Egipto era la noche o el recuerdo de mayor sufrimiento, podemos decir que para Israel es el de mayor gozo, el de mayor regocijo, porque es la salida de su libertad. Por un lado, mientras los egipcios, en toda hogar hay un muerto, entre los judíos hay protección. Por un lugar, mientras los egipcios están en su tierra esclavizando a los judíos están diciendo, estamos saliendo a libertad. Eso significa esa fiesta de la Pascua para el pueblo de Israel. Libertad, otra vez, mientras para los egipcios están en una crisis impresionante, el pueblo judío está saliendo en libertad. Es una noche, es un día de mucho regocijo. Por eso lo celebraban año tras año tras año. Se celebraba la Pascua, la fiesta, la libertad para el pueblo de Israel. Fue la salida de una esclavitud que había durado siglos. Sí, señor. Que ha durado siglos. Entonces este pueblo de Israel, recordemos que entró a Egipto como invitado especial por parte de José, que se hizo el señor de la tierra allí en Egipto, pero ese pueblo después cambia de faraón y entró otro faraón que vio un peligro latente en ellos, dijo no les vamos a seguir multiplicando, no les permitimos que sigan multiplicando, hay que matar a todos los niños que nazcan, así, ordenó la muerte de los muchachos, de los niños como tal que iban naciendo, pero también a ellos los esclavizó haciendo barro, haciendo ladrillo de barro. Entonces el pueblo de Israel está pasando por una crisis impresionante en esclavitud, pagando un precio muy alto. El Cordero Pascual los protegió de la muerte que trae este espíritu de muerte, pero también les muestra la libertad que viene a través de Jesús, a través de el Señor Dios Todopoderoso para el pueblo de Israel. Entonces eso está celebrando como tal la nación judía. Eso está celebrando la Pascua. Eso significa la fiesta que está celebrando el pueblo judío. En esa fiesta especial que el pueblo judío está celebrando es donde está Jesús. ¿Sí? O sea que Jesús, pudiéramos divinamente decir que celebró 33 Pascuas, ¿sí? Pero esta fiesta, porque Jesús murió a los 33 años, entonces esta fiesta es donde se tiene que alinear todo para que sea ese Cordero Pascual que va a morir por la raza humana, ya no por un pueblo, ya no por el pueblo judío, sino por toda la raza humana. Entonces hablemos de esa noche, la noche de la Pascua. El Señor Jesús vivió unos eventos, unos episodios especiales. Ya algunos de nosotros los conocemos, los episodios que se dieron en la noche de la Pascua. El primer episodio es la traición, que fue el más duro golpe para Jesús, el más duro peso para Jesús, por la historia de la humanidad como tal. La traición de Judas fue muy fuerte. Cómo este hombre tiene la capacidad de traicionarlo. La Biblia lo registra como está establecido que así tiene que ser, ¿cierto? Pero para Jesús no tiene que ser muy fácil haber tenido en medio de él a estos 12, y a todos los amó de una manera especial, a todos los empoderó, a todos les dio, Él les mostró su poder, a todos les dio parte de las bendiciones de la gloria del cielo, y se manifestó de una forma maravillosa, pero tuvo que haber sido muy fuerte para Jesús el tener que compartir la mesa con este que hoy me va a entregar. Sí, claro, y que él sabía, ¿no? Él lo sabía, él sabía que uno de ellos iba a traicionar. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, registra algo importante. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. La noche que fue entregado, ¿quién entregó a Jesús? Judas. Judas entregó a Jesús. Es sorprendente cómo un líder como Jesús tiene a este Judas al pie de él, para otra vez, y dándole los mismos privilegios
que tuvo el resto. La pregunta Ah. sería, ¿cómo nos comportaríamos nosotros sabiendo que tenemos en medio nuestro a un Judas? Pastor, esas preguntas. ¿Cómo nos comportaríamos nosotros en la empresa, en la casa, en el trabajo, con los amigos, en el ministerio, en el diario vivir, sabiendo que al lado, con seguridad, que al lado nuestro hay un Judas que está traicionándolo? Jesús, nosotros hubiéramos podido decir, o podríamos decir, uy, yo le hago esto y esto y aquello. Por eso usted y yo no somos Dios. Por eso usted y yo no somos Jesús. Jesús actúa diferente. Jesús le permitió cumplir todo el propósito. Jesús lo tuvo ahí, otra vez, lo empoderó igual que a todos, le dio la oportunidad de ser salvo, le dio los privilegios que tenían todos los otros, se los dio Jesús también a este hombre. Pastor, y mire que hay algo ahí, dice que en aquella noche él celebró la Pascua con sus discípulos. Y hay una frase que leímos ahorita al inicio, en Lucas 22:15, que dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Ni siquiera mostró ahí en el momento algo de qué tristeza, yo sé que algunos de ustedes me va a engañar, no me va a seguir más. No, él anheló, lo dijo, cuánto he anhelado poder estar aquí, comer con ustedes y compartir este pan. La pregunta sería, ¿qué hizo que Jesús anhelara? ¿Qué había en esa Pascua que Jesús anhelara ese día? Cualquiera lo pudiéramos decir, pero es que el día de que lo van a entregar y va a morir. Es el momento de la muerte de Jesús, es el momento en que Jesús tiene que entregar su vida. Pues el texto dice clarito que él anhelaba ese día, que él anhelaba ese momento. La pregunta fuerte, ¿anhelamos nosotros ese día? ¿El día que nos toque partir? ¿O siempre le estamos huyendo? Jesús anhelaba ese día. Llegó el momento de que el Cordero Pascual va a ser entregado, su sangre va a ser derramada. El anhelo de Jesús es sencillo, lo hacía por amor a usted, lo hacía por amor a mí. Él anhelaba el momento de poder rescatar la raza humana del yugo de la esclavitud donde Satanás tenía presa la raza humana. El anhelo de Jesús era ese, rescatar al ser humano como tal, ¿sí? ¿A precio de qué? A precio de sangre, a precio de su vida, ¿sí? Entonces ese anhelaba Jesús ese momento por encima de las circunstancias, por encima de la crisis de tener que morir, por encima de la crisis de tener que entregar su vida. Él se sobreponía a todo eso, pero el deseo más grande era poder rescatarle a usted, era poder rescatar mi vida del lodo cenagoso donde Satanás nos tenía esclavizados, nos tenía postrados. Entonces, en la noche de la Pascua se están dando ciertos acontecimientos. Primer acontecimiento, la traición de Judas, ¿sí? Que está metiendo su mano en el plato con Jesús, pero también el anhelo de Jesús por esa Pascua especial que se celebraría. Era sus discípulos, y era la última Pascua, sí. ¿sí? Y era la última Pascua que el pueblo de Israel celebraría como tal, comprendiendo ya la dimensión de que pagó una vez por siempre el Señor Jesús el rescate por nosotros. Cuando cada persona que iba comprendiendo esta gran verdad dejaba de celebrar, de ir a matar un cordero. ¿Por qué? Porque ya el cordero había sido entregado. Entonces, amados, en esta noche, fue entregado por todos nosotros. Jesús fue entregado por todos nosotros. Fue llevado al sacrificio de la cruz por amor a la raza humana, igual que lo hacía allí el cordero en Egipto, ¿sí? Por todo el pueblo de Dios. El cordero fue entregado. En cada puerta había una protección. Allí Jesús fue entregado por toda la raza humana. Y tan lindo es el Señor que nos da la oportunidad de todos los seres humanos adquirir esta bendición. Amén. Nos invita a adquirir esta bendición. Nos otorga esa bendición. Trae ese regalo para nosotros. Amén. La decisión sigue siendo del hombre. Jesús ya hizo su parte. Jesús ya entregó su vida. Jesús ya se dio por los pecadores. Jesús ya entregó su sangre preciosa, pero el ser humano tiene que tomar una decisión. Adquiero esta salvación
El ser humano tiene que tomar una decisión: ¿disfruto de este regalo del Señor o simplemente no lo disfruto? En ella fue entregado por todos nosotros. Me fascina cómo Isaías, el profeta Isaías, Amén. 750 años antes de Cristo, lo estaba profetizando, lo estaba anunciando. Isaías se da el lujo de profetizar paso a paso la nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Ajá. Y 750 años antes, ese profeta se llama el profeta mesiánico, por ese nombre se le conoce, al profeta mesiánico. Entonces Isaías lo registra en el capítulo 53, versículo 3 al versículo 7, de la siguiente forma. Isaías 53, del 3 al 7. Isaías pertenece al Antiguo Testamento. De la estructura de los profetas, de los profetas mayores. ¿Amén? Bueno, Isaías 53, 3 al 7 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Precioso el texto de Isaías como tal, mostrándonos esa entrega total que Jesús hizo por toda la raza humana. Jesús entrega su vida, y Isaías lo está diciendo, todo el proceso de su muerte por ir por usted, por ir por mí al rescate. Entonces este Jesús de Nazaret, que entrega este Cordero Pascual, que entrega toda su vida por la raza humana, lo hace deseándolo, lo hace anhelando de ver a la raza humana viviendo otro estilo de vida, pagando el precio para que usted y yo vivamos mejor, para que usted y yo vivamos lo más cerca posible al Señor. Otra vez hay que decirlo así, más no se podía hacer por la raza humana, más que rescatarlos y dejarlos en un lugar de privilegio, pero el ser humano es el que decide quedarse allí, disfrutar allí de este lugar de privilegio, o simplemente rechazarlo. Esa es una decisión que ya Dios la tomó, y la tomó de rescatar la raza humana. El hecho es que el ser humano debe aceptar o debe renunciar a este ofrecimiento tan hermoso que es la salvación. Amados, de aquella misma noche, el Señor Jesús se colocó entre el abismo que el pecado causó entre Dios y los hombres. Recuerden que hay un distanciamiento. Hay un distanciamiento donde el hombre peca y el hombre es separado de Dios. Sí. Y esto lo hemos estado estudiando allí en la escuela Mi Nueva Vida, donde aprendemos cómo el pecado hizo una separación. ¿Sí? Y la Biblia le dice en el Génesis, dice que si comen de este fruto, de cierto morirás. Sí. De cierto morirás. Y Adán y Eva comieron. Y los parbolitos en la vida cristiana dicen, pero no murieron. Sí, ellos no murieron físicamente en ese momento, pero murieron espiritualmente. La muerte se llama o significa separación. Entonces, cuando se separó Adán y Eva de Dios, es una muerte espiritual. Este hombre y esta mujer decidieron desobedecer a Dios y fueron separados, pero fueron sacados del paraíso. Sí. Y dice fuerte cuando dice que, hermoso cuando dice que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Y nació Adán y Eva, fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Pero luego aparece la descendencia de Adán y dice que fueron hechos, y toda esta descendencia vino a imagen y semejanza de Adán. ¿Sí? Entonces se perdió la imagen y semejanza de Dios. Estoy hablando de Génesis 5, capítulo 5. Entonces se pierde esa semejanza divina, ese ADN divino se perdió, ¿sí? Y se forma esa distancia, ese vacío entre el hombre y Dios. Ese distanciamiento, ese puente entre el hombre y Dios lo hace Jesús. Para volver a unir al hombre con el Señor, al hombre con el Creador, lo vino y lo hace Jesús.
Ese Jesús viene a morir en la cruz y tiende la cruz para pasar el hombre, tiende su vida para que el hombre vuelva a encontrarse con Dios. Por eso la necesidad de volver a adquirir ese ADN celestial, ese ADN se consigue a través del nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento se da cuando usted muere a su vieja vida, a su naturaleza pecaminosa y nace a una nueva vida espiritual. Ese es el regalo más grande que el hombre puede recibir de parte de Dios. Es una oportunidad a volver a adquirir el ADN celestial, una oportunidad de volver a volver en amistad con Dios. Entonces, en aquella misma noche, el Señor Jesús se colocó en el abismo que el pecado causó entre Dios y los hombres. Me fascina el texto de Ezequiel, lo quisimos tomar de la traducción lenguaje actual, este texto, donde muestra cómo Jesús se entregó en esa noche de la Pascua, en ese día de la Pascua, en esa celebración. Jesús se entregó por la raza humana y el Padre anda buscando a alguien que lo pueda hacer. En el Antiguo Testamento hay un texto en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, donde se busca a alguien que haga vallado, donde se busca a alguien que pague el precio para protección del pueblo, y no lo hay. Pero en este texto me refleja cómo el amor de Jesús tuvo la capacidad de colocarse Él en propiciación por nosotros. Él siendo propicio, pagando el precio que usted y yo deberíamos pagar, lo pagó Jesús por amor a nosotros. Ezequiel 22:30 lo dice así. De la traducción lenguaje actual. Yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo, y que los proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie. Esta es la respuesta que Jesús da. La respuesta que Jesús da es que Él colocó su vida por amor a nosotros. En el Antiguo Testamento, Ezequiel nos está hablando el profeta de que no había nadie quien hiciera la protección, quien intercediera por su pueblo. No lo halló. Pero aquí aparece Jesús dando su vida. Halló el Señor a alguien que muriese por la raza humana. Me fascina donde dice, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruyan. Esa es la función de Jesús. Jesús es nuestro intercesor. Amén. Jesús es aquel que clama por nosotros. Jesús es aquel que tuvo la capacidad de dar la vida por la raza humana. Él se lo entregó todo por amor a usted y por amor a mí. Eso estamos celebrando en esta semana de la famosa Semana Santa, donde Jesús viene y muere en rescate, en propiciación por el ser humano. Y ahí se afianza el texto de la palabra que dice que Jesús es el único intercesor entre Dios y los hombres, pastor. No hay otro, solamente Jesucristo. En Él tenemos salvación. Amén. Él es nuestro intercesor. Gracias, pastora. Él es aquel que se pone entre Dios y el hombre. Ahí está Jesús. Es nuestro intermediario. Amén. Es nuestro intercesor. Él muere en la cruz del Calvario, siendo el Cordero Pascual, por amor a la raza humana, por amor a usted y por amor a mí. En ella, en esa noche, Dios nos coloca bajo la aspersión de la sangre. Sí, recordemos que esta sangre era rociada, colocada en el marco de la puerta para que el espíritu de muerte no tocara a la familia que estaba allí. Hoy la sangre de Cristo tiene la misma función. Hoy la sangre del Cordero Pascual, que quita el pecado del mundo, tiene la misma función. ¿Cuál es? Protección. No hay muerte para el cristiano. No hay muerte para el Hijo de Dios. Estoy hablando de muerte espiritual. Estoy hablando de muerte espiritual. Por eso usted y yo estamos eternamente llamados a vivir con Dios. Porque eternamente a vivir en la eternidad dice, con el Señor. Que dice que su sangre cubrió. Amén. Porque su sangre limpió la multitud de nuestros pecados. Entonces es trayendo, o sea, como es el Señor de perfecto, ¿no? Viene en el tiempo del pueblo de Israel y Egipto con esa sangre limpia. Amén. Sí. Viene ahora, como no hay nadie que pueda hacer algo por esta raza humana, piensa en una nueva estrategia el Señor Dios, en amor a su pueblo, al hombre, y coloca a su Hijo Jesús. Y esa sangre que derrama Él en la cruz del Calvario, eso que va a hacer Él, hace que se limpie el pecado de toda la raza y de toda la humanidad. ¿Cómo es posible que hoy solamente se recuerde en Semana Santa este episodio, pastor, y no podamos entender y comprender que fue su vida,
que fue su sangre preciosa la que nos otorgó el estar cara a cara con el Señor, cara a cara con Dios, estar ahí en su misma presencia, el poder dirigirnos a Él, pero aún no entendemos. Y no solamente para los que no han aceptado al Señor Jesús, pastor. A veces nosotros mismos como cristianos olvidamos ese hermoso regalo, olvidamos ese sacrificio, olvidamos ese momento y esa escena de amor verdadero que hace Dios con nosotros. Amén. Y entonces en esta fiesta, Dios coloca bajo la aspersión de la sangre al pueblo, es decir, bajo la protección de la sangre al pueblo. Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 2, la presenta de la siguiente forma. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. El texto habla de elección. La Biblia dice: no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. El Señor nos ha elegido. El Señor ha elegido la raza humana para ser salvo. El Señor ha elegido a todo ser humano para ser salvo. El Señor ha escogido. Hoy nosotros hemos levantado la mano y hemos aceptado el regalo de la salvación. Iglesia, gracias por hacerlo y sostenernos ahí. Amén. Y el Señor sigue buscando a más de aquellos que están perdidos. A toda la raza humana hay oportunidad de salvación para todo ser humano. La cuestión está en que Él nos quiere bendecir. La cuestión está en que nosotros lo queremos recibir. Nosotros queremos vivir para Él. Nosotros queremos vivir caminando con Jesús. Dice el texto: elegidos según la presciencia. Esto es conocimiento de Dios. Esto es conocimiento. Según el conocimiento, la sabiduría de Dios, el Padre, en santificación del Espíritu. Es decir, en caminar en esa santificación, a eso somos llamados. Dice: para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo Jesús. Gracia y paz os sean multiplicadas. La sangre cumple la misma función. Fue rociada, ¿sí?, para limpiar, proteger, sostener al espíritu de la muerte. Hoy nosotros hemos sido rociados con la sangre de Cristo. La protección, el espíritu de la muerte eterna no nos puede tocar mientras estemos bajo esa bendición. Mientras nos conservemos caminando tomados de la mano de Cristo Jesús. Hay bendición, hay provisión, hay rescate para todo ser humano. Óigase bien, para todo ser humano que quiera caminar en pos de Jesús, que quiera caminar en pos del Salvador. Amados, en este regalo precioso dice que dio a su Hijo como Cordero Pascual, ¿sí? Él fue el que pagó el precio. Él fue el que pagó para que el pueblo de Israel no muriera, ese Cordero. Hoy Jesús pagó el precio para que usted y yo fuésemos salvos, para que usted y yo no fuésemos a la perdición eterna, sino salvación eterna. Corintios, en la primera carta, Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Corinto, en el capítulo 5, versículo 7, lo afirma de la siguiente manera. Primera a los Corintios capítulo 5, versículo 7. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ¿sí?, nuestra protección, nuestra salvación, ¿sí?, el Cordero Pascual es Cristo Jesús. Murió por amor a usted, por amor a mí. Murió para que usted y yo no tuviésemos que pagar ese precio, para que el espíritu de la muerte no nos tocara a nosotros. Él lo hizo todo. La pregunta sería: ¿qué más queremos? La pregunta sería: ¿qué más tiene que hacer Dios para salvar la raza humana? ¿Sí? Dios lo ha dado todo, Dios lo ha hecho todo. El ser humano tiene que tomar una decisión. El ser humano necesita acercarse a Dios. El ser humano, y lo decía mi esposa hace un momento, lo decía, no necesariamente tiene que ser en esta festividad, porque estamos en una semana, la Semana Santa. ¿Por qué tenemos que esperar unos días santos para acercarnos a Dios? No, el llamado es para todos los días. El llamado es para todo momento. El llamado es para toda persona, para que esta persona sean salvos. Ojo, ya Jesús hizo lo que tenía que hacer, pagó el precio. Hoy nos toca a nosotros elegir simplemente: camino con Jesús, o no lo acepto, o no lo acepto. Es una decisión personal, es una invitación que Dios hace otra vez a toda la raza humana, pero nosotros decidimos tomarlo o nosotros decidimos rechazarlo. Quiero terminar acá. Terminemos diciendo: este Cordero Pascual
Es el sacrificio más grande que el hombre puede recibir como regalo de Dios. Amén. Es un hermoso regalo, esa invitación que Dios nos hace a caminar con Él, a ser protegidos, bendecidos, liberados, limpiados del pecado a través de esta sangre del Cordero Pascual. Eso celebramos esta semana de Semana Santa. Ese es nuestro Cordero Pascual. No lo celebramos simplemente 2 días, 3 días, no. Para nosotros, desde que conocemos a Jesús, estamos caminando en este caminar de santidad, en este caminar de comunión con Dios, aceptando este regalo maravilloso y precioso que es la salvación, que vino a través, y protección, que vino a través de este Cordero Pascual. Amén. Podemos decir también que es nuestra decisión recibirlo o rechazarlo, pero de eso depende nuestro futuro eterno. De eso depende el cielo o el infierno. De eso depende salvación o condenación, de una decisión que el hombre tome: caminar con Jesús o vivir separado de Él. Hoy la invitación es aquí en los grupos de vida, allí donde usted está recibiendo la palabra, en San José, fuera de San José, en su hogar. La decisión que Jesús tiene, o la invitación que Jesús tiene, es acercarnos a Él, aceptar este regalo precioso de la salvación, aceptar lo que Él pagó, el precio que Él pagó allí en la cruz del Calvario. Entregó su sangre para que la muerte no tocara a aquellos que decidan aceptar esta sangre, la sangre del Cordero Pascual. Amén. Hoy quiero invitarle para que a través de una oración usted le diga a Jesús: me interesa aceptar este regalo precioso. Sí, Señor. Hoy quiero invitarle para que usted se acerque al Señor y le diga: quiero hoy valorar lo que hiciste en la cruz del Calvario. Hoy comprendo la fiesta de la Pascua, su significado en el Antiguo Testamento y su significado en el Nuevo Testamento para el pueblo de Israel, pero también comprendo el significado para hoy en mi vida. Si usted dice: me interesa recibir ese regalo de parte de Jesús que se llama salvación, y aceptar lo que Él hizo en la cruz del Calvario por mi vida, yo quiero invitarle para que ahí pueda usted elevar una oración con sus ojitos cerrados, si lo puede hacer, inclinando su rostro. Dígale al Señor de la siguiente manera: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta hora puedo comprender tu palabra tu palabra y el regalo precioso y el regalo precioso que tú traes a través de ella. Señor Jesús, gracias por ser el Cordero Pascual, por entregar tu sangre para mi protección, para mi bendición y mi salvación. Por eso quiero reconocerte como el Señor de mi vida. Te quiero reconocer como mi Padre Celestial. De aquí en adelante quiero caminar contigo. Quiero obedecerte. Y quiero depender de una comunión contigo. Por lo tanto, te pido que me perdone mis pecados. Límpiame de mi maldad. Y permítame ser obediente a tu palabra. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Así es. Amados, así estamos llegando al final de este devocional o este grupo de vida que estamos haciendo. Amén. Allí en su hogar, este grupo familiar como tal, y invitarles para que sigamos en esa comunión con el Señor. Amén. Para que sigamos buscando y creciendo cada día más y más en esa dependencia del Dios del cielo, en ese caminar con el Señor, y recordemos que el final es cuando lleguemos a la patria celestial. Somos llamados a caminar con Él hasta que Él venga por nosotros. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo y porque hemos recordado, amén, que Jesucristo es el Señor y que gracias a su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario, nosotros somos limpiados, nuestro pecado fue limpiado por completo. No desaprovechemos esa oportunidad de recordar siempre que fue la sangre de Jesucristo que limpió nuestros pecados. Si el Señor nos lo permite, si es su perfecta voluntad, mañana estaremos una vez más por nuestro canal de YouTube a las 9 de la mañana con una palabra especial, con un tiempo de adoración y de exaltación, reconociendo el tiempo en que estamos, abril, tiempo de evangelismo, amén,
Hace unos días atrás vimos que era interceder. Vamos a ver mañana a qué nos motiva el Señor según lo que tenemos organizado para seguir aprendiendo de lo que es evangelismo. Gracias por estar ahí. Un saludo muy especial a todos los niños. Bendiciones, querida familia. Bendiciones para todos.